Gracias por estar siempre en nuestra sintonía y pendiente de nuestro espacio Opiniones. En este día jueves vamos a regresar sobre el tema de las candidaturas independientes o no partidarias, pero más que todo sobre el fallo completo de la Corte Suprema de Justicia en torno al sistema electoral que nos permitiría en 2012 tener diferencias para elegir a nuevos representantes al Parlamento o a la Asamblea Legislativa. Hoy está con nosotros José Tovar, él es abogado y además coordinador de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia en Santa Ana. Él es una persona que cuando salió este tema nos dijo, he hecho un trabajo dentro de mis apreciaciones profesionales que es importante ahora que se da este fallo y someterlo al análisis del público. Y qué importante es que la ciudadanía, precisamente nuestros televidentes, aquellos que tienen capacidad, aunque no tengan un puesto de mucho poder en las órbitas del Estado, empiecen también a dar sus puntos de vista. Y qué bueno que se haya hecho esto, y José pues está acá para darnos este detalle. José Tovar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Te agradezco esa participación ciudadana y poner a disposición de todos tu conocimiento sobre el tema del voto igualitario, el sistema de representación proporcional, que son conceptos que empuja este fallo de la Corte Suprema. Claro, en principio, bueno, gracias por la oportunidad de expresarnos a toda la ciudadanía, a todo El Salvador, sobre esta posibilidad que ahora se abre. Decir primero de que esta es una investigación que realizamos con 4 compañeros más en un proceso de grado allá en el año 2003. Cuando se inicia con la demanda de inconstitucionalidad que presenta el doctor Ulloa Hijo respecto del artículo 2 en aquel momento del Código Electoral, que violentaba el derecho igualitario del voto o el voto igualitario en cuanto a que existía una plancha nacional, la famosa plancha nacional de las circunscripciones electorales departamentales. De ahí surge pues la inquietud y 5 compañeros, Carlos Pacheco, Marielena Paz, William Albeño y don Álvaro, se me olvida Álvarez, se me olvida el otro nombre. Y mi persona pues trabajamos en esto y en aquel momento presentamos propuestas de reforma al Código y a la Constitución misma con las firmas pertinentes de abogados por iniciativa de ley, pero que no se prestó mayor atención en aquel momento, visto pues obviamente el interés partidario que en aquel instante se presentó. Esto es más que todo una voluntad política de querer modificar esto, y ahora, como tú dices, con el fallo que la Sala Constitucional plantea respecto de 2 cosas importantes que se dieron. Uno, la posibilidad real de una candidatura no partidaria, y por otro lado que el voto se violentaba el carácter directo del voto al no establecer a la ciudadanía la particularidad o la opción de elegir directamente al candidato, sino marcaba una bandera y intrínsecamente pues ya había descifrado los niveles en los que participaba o quién participaba en primer lugar, y así se ingresaban a la asamblea. Entonces ahí se abre el abanico, se abre la posibilidad del discurso, del diálogo, de la concertación y de ofertas y de propuestas a esta reforma. En ese sentido nosotros creemos que es oportuno hacerlo en ese sentido, y por eso pues pedimos la oportunidad a los medios para poder hablar de ello. Ahora, es interesante ver que en esto hay que como escudriñar un poco más. Sobre el tema de las elecciones, son distintos los requisitos y los procesos para la elección presidencial, la elección de diputados y la elección de alcaldes. Esto solo toca la parte de la elección de diputados. ¿Hay algo todavía pendiente cuando vemos el total de esas elecciones o cómo debemos interrelacionar en esas otras que no se han tocado ahora, como la elección de alcaldes y la elección presidencial, este fallo? Claro, lo que ocurre es que, bueno, los sistemas, lo principal aquí a modificar o a tener en cuenta es el sistema político electoral. Eso es un sistema que debe modificarse sustancialmente. El trabajo nuestro obviamente se enfoca en la elección de diputados porque es donde se visualiza la desigualdad del voto, y la misma Constitución lo ha dicho, que debe ser igualitario, directo, secreto. Y por otro lado, que el sistema proporcional que ha mencionado. Naturalmente que hay una reforma pendiente o un tema pendiente en la cuestión de elecciones que tiene que ver con los consejos municipales plurales. O sea, en Costa Rica, por ejemplo, tenemos un sistema electoral plural en los consejos municipales. Eso vendría, a juicio nuestro y a juicio de los que participaron en esta investigación, a mejorar la transparencia de la administración municipal. Porque habría, al igual que en la Asamblea Legislativa, miembros del Consejo Municipal de diferentes partidos.
que tendría que aplicarse igual el sistema de representación proporcional y en consecuencia la misma regla del voto igualitario. Es una reforma que está pendiente, ¿no? O sea, va a afectar, va a llevar a este fallo a trasladarlo a elecciones de alcaldes también. No lo ha dicho, la sentencia no lo ha dicho, se ha limitado únicamente, tal y como fue la petición del doctor Ulloa en la demanda, a la elección de diputados. Por eso digo, es una reforma pendiente, porque no se ha tocado hasta hoy, no se ha dicho nada. Me parece que el Partido Arena se ha pronunciado en ese sentido, diciendo que están de acuerdo en que se pudiese incluir ya una reforma en ese sentido, a partir, me parece a mí, de la discusión que puede haber próximamente sobre una ley de partidos. Pero la sentencia como tal no ha dicho nada respecto a los consejos municipales. Ha dicho únicamente de la elección de diputados, que la lista debe ser abierta, que debe participar la ciudadanía a través de las candidaturas no partidarias. Pero yo digo, por eso decía, una reforma pendiente. ¿A la presidencial le va a impactar algo en algún momento por el hecho de pensar que pueden también aspirar candidatos sin partido a la presidencia de la República? Bueno, yo pensaría que no. Yo pensaría que no, en la medida que existe una correlación, obviamente, entre ejecutivo y legislativo, y aquella cuestión de la teoría de pesos y contrapesos que siempre debe haber, pero no creo que afecte en la medida en que el trabajo que se generaría sería un trabajo académico, digamos. Yo esperaría o pensaría que una persona que decida ser candidato independiente o no partidario, seguramente va a ser una persona que reúna muchos credenciales, mucha capacidad, mucha honestidad, y que pueda de alguna manera venderle a la población esa posibilidad de cambio, de transformación en el actuar de la legislación. Yo creería que no le va a causar daño, en la medida en que el trabajo del Ejecutivo y el Legislativo está encaminado a una sola cosa. Pero podría llevarse a pensar en que también podemos tener candidatos no partidarios para la presidencia. No, porque ya la Constitución lo ha establecido, que para ser candidato a la presidencia necesita estar afiliado a un partido político. Entonces ahí cierra la posibilidad de poder tener un candidato no partidario al Ejecutivo. Ahora, pero ¿por qué es bueno en la presidencia que solo por los partidos políticos y no mantengamos eso en lo de los diputados? Bueno, ahí voy a traer el tema que se ha venido trayendo desde hace algunos días y respecto de otras personas, ¿no? El sistema no es por qué aquí sí y por qué aquí no, sino la misma Constitución, que es el marco primario a respetar. Y la Constitución ya dijo que en el caso de la elección del Ejecutivo o el presidente y vicepresidente debe estar afiliado a un partido político, mientras que dejó la posibilidad abierta en la Constitución respecto de la selección de diputados o de la candidatura a diputados. Eso permite obviamente distinguirlo uno del otro, y no es que determinar si aquí sí o por qué aquí no, sino que es el respeto a la institución y el respeto a la legalidad que está establecida ahí. Yo creo que ahí es donde tenemos que marcarnos para visualizar esa situación. Hay que ir un poco a la historia para entender el sistema electoral, ¿no? O la realidad de este sistema que hoy se está modificando nuevamente. Se eliminaron efectivamente en el pasado las planchas, por ejemplo. ¿Qué sistema tenemos y a qué sistema vamos? Bueno, interesante, ¿no? Porque cuando teníamos las dos circunscripciones que establecía, se tenía la plancha nacional y las departamentales. Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? La Constitución ya ha dicho que para la elección de diputados debe tenerse el sistema de representación proporcional. ¿Esto qué es? Los teóricos en esto han dicho que la representación proporcional es generar el mayor cercanía posible o la mayor proporcionalidad posible entre votos válidos obtenidos y número de diputados asignados. Esa cercanía, esa correlación directa que debe haber es lo que